Dios te bendiga y bienvenido al día número 263 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Amós, capítulo 4 al capítulo 7 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra, pidiendo, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas en este día, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el libro de Amós, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes, mujeres, que oprimen al pobre y aplastan al necesitado, y que les gritan siempre a sus esposos: Tráiganos otra bebida. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices. Hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. Las sacarán por las ruinas de la muralla. Serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. Adelante. Ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel, continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor soberano. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos celestiales, es su nombre. Amós capítulo 5. Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse. Yace abandonada en el suelo, y no hay quien la levante. El Señor soberano dice: cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envíe a 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel. No vayan a los altares en Gilgal ni en Beerseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada.
Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo. Para el oprimido tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz, el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanezcan con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno, conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que lloren con ustedes y traigan a los que les pagan por lamentar. Habrá gemidos en cada viñedo, porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia a un río inagotable de rectitud. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sakut, tu dios rey, y Akiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Amós capítulo 6. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? A ustedes que se sienten seguros en Samaria, son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos, y miren cómo fueron destruidos.
No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. El Señor soberano ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. Si quedan 10 hombres en una casa, todos morirán. Luego, cuando el pariente responsable de deshacerse de los muertos entre en la casa para llevarse los cuerpos, le preguntará al último sobreviviente: ¿está alguien más contigo? Entonces, cuando la persona comience a jurar no por la interrumpirá y dirá: cállate, ni siquiera menciones el nombre del Señor. Cuando el Señor dé la orden, las casas, tanto grandes como pequeñas, serán reducidas a escombros. ¿Pueden galopar los caballos sobre rocas grandes? ¿Se pueden usar bueyes para ararlas? Así de necios son ustedes cuando convierten la justicia en veneno y el fruto dulce de la rectitud en amargura. Ustedes se jactan de su conquista de Lo-debar y alardean: ¿no tomamos Carnaim por nuestra propia fuerza? Oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti, dice el Dios, el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde Lebo-Hamat en el norte hasta el valle de Araba en el sur. Amós capítulo 7. El Señor soberano me mostró una visión. Lo vi, preparándose para enviar una enorme nube de langostas sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada, pero cuando se acercaba la cosecha principal. En mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije: oh Señor soberano, por favor, perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo: no lo haré. Después el Señor soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije: oh Señor soberano, por favor, detente o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de ese plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo: Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió: probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel: Amós está tramando una conspiración contra usted, aquí mismo, en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo: pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amós: vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí.
no nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional del culto. Pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicomoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida, y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Aleluya. Así que hemos leído Amós capítulo 4 al capítulo 7 y vemos que Dios confronta en esta porción que hemos leído directamente a Israel por su falsa adoración, su orgullo y su indiferencia hacia los pobres aún. Y vemos nosotros estas visiones que muestran un juicio que viene. Aleluya. En el capítulo 4, Dios acusa a las mujeres de Samaria llamándolas vacas de Basán, porque vivían en lujo mientras oprimían a los pobres y esto no le agradaba a Dios. Esto no representaba a Dios y Dios les llama la atención a estas mujeres en el capítulo 4 y les dice vacas gordas que viven en Samaria, ustedes, mujeres que oprimen al pobre y aplastando al necesitado, y que gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. Vemos aquí nosotros que Dios está llamando la atención a estas mujeres, porque no son aquella mujer sabia que el Proverbios capítulo 31 nos está hablando, aquella mujer que edifica su casa, sino que esta es una mujer que está buscando beneficio para sí mismo, para sí misma, está buscando que le sirvan a ella en vez de ella de servir, no tan solamente a sus esposos, a sus familias, sino que también a la comunidad. En vez, ellas están actuando renuentemente, oprimiendo no tan solamente a sus esposos con el trato que ellas les están dando, sino también aún a aquellos que son parte de la comunidad, a los pobres. Y Dios le llama la atención a ellas, llamándolas vacas de Basán. O sea, ¿qué animales? En otras palabras, prácticamente. Y de allí vemos nosotros que Israel ofrecía sacrificios y ofrendas, pero lo hacía solo como un ritual, algo, una práctica más, algo que se acostumbraba a hacer. Pero no lo estaban haciendo aquello de corazón, con un corazón de querer verdaderamente arrepentirse de sus pecados, el querer honrar a Dios con sus ofrendas y sacrificios a Dios. Y Dios está detallando esto aquí. Y le está diciendo a ellos, están ofreciendo sacrificios, pero sin un corazón verdaderamente contrito y humillado. Y Dios les recuerda cómo Él envió hambre, sequía, plagas y aún derrotas militares para llamarles al arrepentimiento, pero no volvieron a Él. Aleluya. No volvieron a Él y Él les está recordando. Yo permití todas estas cosas para llamar la atención de Israel, pero aún así no volvieron su corazón a mí, no se arrepintieron, no reconocieron, aleluya, que estaban viviendo en una religiosidad y no en una verdadera obediencia a mí, aleluya. Y en el capítulo 5 vemos nosotros que
Amós entona un lamento. Israel está caída y no se levantará sin arrepentimiento. Y vemos que Dios llama en el verso 6, busquen al Señor y vivirán. Les dice, vuelvan a buscar al Señor y vivirán. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Dios les está advirtiendo, les está llamando la atención. Busquen al Señor, vuélvanse al Señor y ciertamente vivirán. Pero nada de lo que ustedes hagan por sus propias fuerzas, buscando a sus ídolos, va a apagar la llama del Señor, la llama purificadora del Señor. Ciertamente traeré juicio sobre ustedes, les está advirtiendo. Él les está reprendiendo esta idolatría y la confianza que ellos tenían, estas adoraciones en estos lugares de culto, en Betel, en Gilgal, en Beerseba. Les está Él diciendo, esto no es correcto, que ustedes tengan esos lugares de adoración. Y Dios en el versículo 24 les está diciendo a ellos, en cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Les está diciendo, yo quiero mi justicia, mi santidad, mi presencia, mi verdad, como un río inagotable. Algo que abrasador aquello. Algo que inunde, que llene, que sumerge a ustedes y no tan solamente estén practicando rituales, sino yo quiero justicia, rectitud y un corazón entregado a mí. Aleluya. En el capítulo 6 vemos nosotros que ahora que Amós denuncia a los líderes de Israel y Judá por confiar en su poder y riqueza. Y creo que una de las cosas que hemos visto nosotros a través de los juicios que Dios ha llamado, o las profecías, las advertencias que hemos visto a través de nosotros de la Biblia, que Dios le llama la atención siempre al pueblo, pero no tan solamente al pueblo, sino que también a los gobernadores, a los sacerdotes, a los reyes, aquellos que están liderando al pueblo. Y vemos aquí una vez más, Amós denuncia a los líderes de Israel y Judá por confiar en su poder y sus riquezas, haciéndolos dependientes de lo que ellos tienen en vez del Señor, en vez de Dios. Y dice que vivían en camas de marfil, comían banquetes, cantaban y bebían vino en exceso, sin afligirse por la ruina del pueblo, sin estar verdaderamente liderando correctamente al pueblo. Ellos simplemente estaban viendo su propio beneficio. Y Dios les advierte que el juicio será severo. Israel será el primero en ir al exilio, a ser desterrado. En muchas ocasiones, la comodidad y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno alejan el corazón de Dios, porque aquello no identifica a Dios, no representa a Dios. Y Dios les está llamando la atención, no tan solamente a las mujeres, no tan solamente a los gobernantes, pero al pueblo entero. Dios no estaba contento con Israel, no estaba contento con su pueblo, en la forma en la cual ellos estaban conduciendo, todos. Y en el capítulo 7 vemos que Amós recibe 3 visiones. La número 1, la primera es una visión de langostas, donde iban a destruir todo
Pero Amós intercede y Dios dice, ok, no lo voy a hacer. Y tiene una segunda visión, donde un fuego devorador que consume la tierra, pero Amós una vez más intercede y otra vez Dios se detiene. Y la tercera visión vemos nosotros que de una plomada, una medida para evaluar rectitud. Aquí Dios ya no detiene el juicio contra Israel. Ya aquí Él dice no. Y vemos que surge oposición contra Amós aún. Amasías, el sacerdote de Betel, lo acusa ante el rey. Pero Amós le dice, yo no soy profeta por profesión, sino un pastor de ovejas, llamado por Dios para anunciar su palabra, para anunciar su verdad. Así que yo no estoy haciendo esto por beneficio propio, el querer yo alertar, el querer yo causar descontento o simplemente hablar por hablar juicio para el pueblo, sino que de donde el lugar que yo estaba, el Señor me sacó y me ha traído para proclamar esta verdad. Porque obviamente los que eran profetas no estaban hablando la verdad. Y Dios tuvo que mandar a llamar a Amós de lo que él acostumbraba a hacer, de lo que era su profesión, de la forma en la cual él se ganaba la vida, de ovejas, de pastor de ovejas, para que él pudiera ser aquel hombre que pudiera proclamar la verdad, porque obviamente en el pueblo había tanta corrupción y no había quien hablara la verdad. Esto no se trata de rituales, de religiosidad externa, sino que Dios está buscando corazones arrepentidos y justos. Dios nos llama a vivir dentro de su voluntad, dentro de su obediencia, en humildad, en justicia y tener compasión por los demás, tener la identidad de Cristo, tener la identidad de Dios en nuestras vidas. Y como Amós, debemos ser fieles a proclamar la verdad de Dios, aunque incomode o genere oposición. No es fácil hablar la verdad, no es fácil proclamar la verdad y vivir la verdad. Pero tal como nosotros tenemos que autoexaminarnos y ser obedientes a la voz de Dios para nuestras vidas y para lo que Él nos está llamando a hacer. Aleluya. Tenemos que ser obedientes y hacer la voluntad del Padre, aunque eso no sea cómodo para nosotros mismos. Aleluya. Y quiero terminar con este verso que leímos anteriormente en Amós capítulo 5 verso 24, donde Dios está diciéndoles al pueblo, en cambio, quiero ver un poderoso río de justicia, una corriente inagotable de buenas acciones. Esto es lo que Dios está pidiendo del pueblo. Quiero ver mi justicia en ustedes. Quiero verme a mí en ustedes. Que podamos nosotros vivir de acuerdo a aquella imagen de Dios que ha sido formada en nosotros, que es nuestra identidad. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.